Casi siempre estoy muy de acuerdo con lo que escribe Javier Sicilia, casi siempre, pero esta columna que publicó el día 13 en su espacio que tiene en Proceso, híjole, creo que sobrepasa lo que yo pienso, porque es que no puedo estar más de acuerdo con lo que expone. Y creo que la gente tendría que ponerse a pensar en esto. Nosotros no somos buenitos, no somos santos. Para perdonar solo los santos, solamente Dios. Y así lo refleja en su columna. Esa frase de ni perdón ni olvido, creo que es una de las más contundentes que existen y tenemos que tomárnosla en serio. ¿Cómo podemos perdonar toda la serie de atrocidades que han cometido los gobiernos en nuestro país? ¿Cómo? O sea, ¿perdonar de verdad? Ya a estas alturas de la vida, creo que hay muy pocas personas a quienes no les ha tocado de manera directa o indirecta la guerra, ser víctimas de ella. A quienes no, aunque no lo hayan experimentado ni siquiera de cerca, ni siquiera medianamente cerca, de todas maneras tendrían que pensar que se trata de personas de su país, que se trata de gente muy parecida a todos ellos, las víctimas, los familiares de las víctimas, y que tenemos que estar del lado de ellos y no del lado de los gobiernos puercos. Vean qué interesante lo que expone. De principio, el título es muy bueno. Elogio, fíjense, elogio, al resentimiento, o del resentimiento más bien, del resentimiento. Está considerando el resentimiento esto que se demoniza, ¿no? Estás resentido, para tu resentimiento. Él está diciendo que está bien. Y fíjense, estoy de acuerdo. Ahora verán por qué. Dice él de principio, el resentimiento es una enfermedad. Se le condena tanto moral como psicológicamente, asociándolo con una pasión del alma que a fuerza de dolor, disgusto, ira y venganza, termina en la amargura y a veces en la autodestrucción. Sus antídotos, según la religión y la psicología, son la resignación, el perdón, el tiempo que lo cura todo, la resiliencia y el olvido. Una superación que se logra al poner la mirada en el futuro y no en el pasado. ¿Pero es así en todos los casos? ¿No existe un resentimiento moralmente sano y un perdón tan innoble como enfermizo? Quien puso el dedo en la llaga fue Jan Amery, una víctima de Auschwitz, un hombre que hay que leer en estos tiempos en los que la T4, la transformación de cuarta, busca normalizar la violencia, enterrando a las víctimas en el olvido. Después de sobrevivir a Auschwitz, Jan Amery luego pone aquí un libro publicado en Anagrama de Hans Meyer, Austria 1912, Salzburgo 1978, se puso a escribir. Como Primo Levi, Paul Celan, Elie Wiesel y Jorge Semprún y tantos otros, su obra es la memoria de una víctima, el constante recuerdo o reflexión del mal que se le infligió a él y a millones de seres humanos. Hay, sin embargo, en los libros de Amery, particularmente en Más allá de la expiación y la culpa, algo que no obstante estar también en las obras de los autores citados, solo él explicita. La memoria de lo ocurrido no es solo un testimonio, es también una acusación al presente, una afirmación de que lo sucedido continúa sucediendo en el daño hecho y no debemos enterrarlo en el ayer. Contra la creencia común, Amery no cree en el perdón.
Lo mira como una coartada del olvido y una irresponsabilidad frente al mal. Quien perdona, dice, abdica de su individualidad, se somete al Estado que al mismo tiempo que fabrica víctimas, busca desaparecerlas en el olvido, apelando al perdón. El individuo, en cambio, especialmente la víctima de una atrocidad, está llamado a trascender, dice Diego Rosales, comentando a Amery, lo colectivo para tener una voz profética. Está obligado a no callar, a vivir en el resentimiento, como un signo inequívoco de que aconteció un mal. En esas condiciones, el resentimiento no es un refugio ni un llamado a la venganza, sino, vuelvo a Rosales, un deber moral, una forma de resistencia que funciona como un testimonio de que el mal realmente ocurrió y que no tenemos derecho a olvidar. En ese resentimiento hay una exigencia, tanto a los victimarios como a la sociedad que lo toleró y quiere el olvido. Una exigencia de que debe hacerse cargo de lo ocurrido. La función de la víctima no es, por lo tanto, perdonar, sino ser una especie de tábano que, al exhibir la realidad del mal y sus daños en los seres humanos, acusa a una sociedad indolente y a un Estado que lo hizo posible permitiéndolo o ignorándolo. El argumento de Amery se vuelve más necesario en un México en el que los sucesos de lo atroz no solo están en el pasado, sino que se continúan en el presente y amenazan, a fuerza de colusión, desidia y olvido, con hacerse peores. Como una forma de ese resentimiento, recuerdo el 14 de septiembre de 2018. Las víctimas nos dimos cita en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco para presentarle a López, entonces presidente electo, la agenda de justicia transicional. Cuando llegó el turno de hablar al presidente electo, llamó a las víctimas a perdonar. La respuesta fue un perentorio ni perdón ni olvido, justicia. Bajo aquella presión, López aceptó la agenda. Meses después, ya como presidente en funciones, la traicionó. Militarizó de forma desmesurada el país. Redujo su compromiso con los cientos de miles de víctimas al caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Y ni eso cumplió, Incluyó a los criminales dentro del pueblo bueno y trató de corregir sus extravíos con programas sociales. El resultado son casi 200,000 asesinados en su administración y 50,000 desaparecidos, que se suman a los más de 300,000 que ya había y 64,000 respectivamente de los gobiernos de Calderón y Peña. Las víctimas, no dejaré de repetirlo, son deudas de Estado. Claudia Sheinbaum cargará ahora con ellas y las que su administración sume. Hay que agregar a ello el aumento de los territorios del país tomados por el crimen organizado y el crecimiento de la corrupción del Estado. Frente a ese fracaso, la actitud de López y de gran parte de la sociedad ha sido negar la realidad y apostar por el olvido. Contra ello, lo único moralmente válido es, como apunta Amery, el resentimiento de las víctimas, su negativa a perdonar y a olvidar, su resentimiento que reiteran en protestas, relatos y denuncias, es el testimonio de que el mal es un poder activo que hace y deshace a su antojo y tiene un peso ontológico que debe enfrentarse de manera activa todos los días. De lo contrario, toma las calles, se adueña del Estado, somete la vida y normaliza el horror, como sucede en México. Fíjense en esta frase, se las voy a repetir. Cuando la leí dije, es que eso es exactamente lo que hacemos en este espacio, que a muchos les disgusta porque en este espacio no subimos videos para aplaudirle a nadie. Este canal, nuestros espacios en realidad están hechos para señalar todo aquello que el gobierno, sea de quien sea, hace mal. Desde Calderón, adoctrinados, porque sé que ustedes son bastante lerdos y no lo comprenden, hasta el genocida, desde el genocida Calderón
hasta el delincuente Peña y llegando con el merolico infame. Aquí hay videos de todos, de todos. No van a encontrar un video donde se le aplauda a ninguno de ellos. Entonces, esta frase donde dice que el resentimiento tiene un peso ontológico que debe enfrentarse de manera activa todos los días. Todos los días. Sí, para que a la gente no se le olvide el lugar donde están viviendo y lo que han hecho sus puercos gobiernos. En oposición al perdón y a la idea de que el tiempo lo cura todo, las víctimas decimos que ni uno ni otro alivian nada, ni restauran el bien sustraído. El mal es un hueco en la historia que permanece para siempre y por ello debe ser reparado. Solo la memoria del resentimiento puede hacer vivir la tensión a la que el sujeto que padeció o padece lo atroz está sometido. Solo ella puede hacer que el victimario y la sociedad que normaliza el mal se mantengan en un estado de constante enfrentamiento con la realidad. Muchas víctimas creemos en una verdad trascendente. Sabemos que el perdón existe, pero está en manos de Dios. Sabemos que en la realidad histórica donde habitamos, nuestro principal deber moral no es con la remisión, sino con la justicia, por más precaria e imperfecta que sea, en especial cuando el mal ha dañado y continúa dañando a los seres humanos. Hay, decía Walter Benjamin, un pasado que debe permanecer en la memoria del presente como una llaga. Es el pasado ausente de los vencidos. Y termina con su párrafo, que me parece muy bueno siempre. Además opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los Levarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México. Y sí, es que estoy de acuerdo, no podemos caer en esa bobada de perdón sí, olvido no perdón, que los perdone Dios. No podemos perdonarlos, ni a ellos, ni a los criminales, ni a ellos que se alían con los criminales. No, perdonarlos. Y después que nos quedamos callados. Ay, no, ¿para qué ahondar en esas heridas? No, que los perdone Dios si es que tienen perdón. Nosotros no podemos perdonarlos. No, definitivamente no. A ninguno de los sátrapas que ya estén muertos y que han malgobernado México, a los que están vivos, a ninguno de ellos, a ninguno. Yo que se enojan aquí todos porque los adoctrinados, porque siempre sugieren, pues viven en un mundito dual, igual que los aplaudidores de Cárteles Unidos, que cuando señalamos a López es porque seguro creen que ya perdonamos a Calderón, a Peña, a Salinas. Son bastante lerdos, bastante lerdos. Y cuando señalamos a Calderón, a Peña, a Salinas, a todos ellos, entonces llegan los adoctrinaditos, a los aplaudidores de Cárteles Unidos y dicen que es porque ya perdonamos a López. No manchen, son igual de lacras, todos ellos y sus gobiernos. No, desde este lado, aunque no les guste, pero no hay perdón. Y tampoco olvido, que van junto con pegado, dicen en mi tierra. Muy buena reflexión de Cecilia, me gustó.